Señor bendiga a todos, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4. Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Es la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Dice la palabra ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice despojaos del viejo hombre, ¿verdad? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La vida del hombre desde que salió del huerto del Edén es una tragedia. La vida del hombre cuando salió del huerto del Edén se vio asediado por el pecado. En el momento en que Eva creyó a la serpiente y obró en esa dirección, esa es la palabra, que los ojos de tanto de Adán como Eva fueron abiertos. La santidad, la inocencia que Dios había puesto en ellos había sido cerrada, había sido despojada. El pecado había entrado en la vida de los hombres, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Una degradación de la santidad con la cual Dios creó al hombre hasta nuestros días, los días que estamos viviendo hoy. El pecado asedia al hombre y a la mujer. Veamos lo que dice la palabra ahí en Génesis 4, los versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Génesis 4, versículos del 1 al 7, dice la palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Desde que el hombre salió del huerto del Edén, dice la palabra ahí de que Dios le da una advertencia al hombre. El pecado va a venir constantemente a tu vida. El pecado va a venir constantemente a la vida de todo hombre. De hecho, el pecado reina en la vida de este mundo, en las vidas de las personas que están bajo el poder de Satanás, están sin Cristo Jesús en sus corazones. Eso es lo que dice Romanos 6. Hermano Nelson predicaba hace poco acerca de esto. Entonces el pecado llega
a la vida de todo hombre, a la vida de toda mujer y comienza a asediarlo. Desde pequeño, el niño o la niña, a los 2 años, ya comienza a tener esa naturaleza. Y por los 2 años, si no es que antes, el niño o la niña ya comienza a saber lo que está malo y aún así hacerlo. Los niños comienzan a llevar esa naturaleza, todos nosotros. Y desde ese momento el pecado se vuelve el dirigente activo de las personas. El pecado se vuelve una fuerza que obra en los corazones de todas las personas, todo hombre, toda mujer en esta tierra que no tiene a Cristo Jesús, reina el pecado en sus corazones. Todo hombre y toda mujer es influenciado por el pecado. Todos. El pecado aprisiona de tal manera a la persona que llega un momento en que el corazón de la persona le comienza a ordenar los pensamientos, las palabras y las acciones. El pecado se vuelve de tal manera que obliga, controla y corrompe a la persona. Veamos qué dice la Biblia en Mateo 12, versículo 34. Hermano, esta es la consecuencia de la desobediencia del hombre hacia Dios. Esta es la razón por la cual Dios le advirtió a Adán y a Eva y nos advierte a nosotros. Esa es la advertencia que le dio a Caín. Dice, cuando el pecado venga hay que apartarse. 12, versículo 34 dice, aquí está hablando Jesucristo, dice a los hombres, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este es el centro de este mensaje. La estructura del pecado. La estructura del pecado. Cómo el pecado llega de tal manera a ordenar, a construir, a estructurar la vida de las personas. Cuando la persona le comienza a gustar el pecado, su manera de pensar cambia. Cuando la persona comienza a gustarle el pecado, cuando recibe algo, ya su mente ya no lo hace naturalmente, sino que el pecado comienza a transformar aquello. Alguien le dice algo y esa persona lo procesa de otra manera. Cuando tiene que hablar otras cosas. Cuando tiene que hacer otras cosas. Porque el pecado ha estructurado su vida, ha estructurado su corazón, ha estructurado su pensamiento, su mente. Y esa era la manera como usted y yo nos comportábamos en el mundo. El pecado controlaba nuestra vida de tal manera que ya no procesábamos bien las cosas. Hermano, cuando el pecado controla nuestro pensamiento, el corazón de la persona, controla todas las áreas de nuestra vida, la área de la vida de la persona. Bueno, cuando el pecado reina en la vida de una persona, aún su manera de hablar es diferente. Su manera de hablar. Cuando la persona está bajo la opresión del pecado, que es lo que estaba diciendo Jesucristo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando empieza a fluir palabras, porque todo comienza en el pensamiento, en el corazón, pero ya cuando comienza a fluir ya viene corrompido y comienza a hablar cosas que desagradan a Dios. Esa es la naturaleza del pecado. Cuando la persona está en esa situación, su manera de hablar es sin amor, sin afecto natural, dice ahí en Romanos 1.
O sea, no tiene compasión por las personas. Puede estar hablando una cosa, puede estar hablando un saludo, y ese saludo no lleva ese afecto natural. No hay un respeto, no hay un respeto por las demás personas. Se habla con ira. Ni siquiera estamos hablando de lo que se está diciendo, ya vamos a entrar a eso, sino que está hablando de la manera como se habla, con ira. Está airado. Cuando la persona está bajo pecado es pendenciero. Pendenciero es una persona que anda buscando pleito en todas partes. Contesta con la piedra, se dice comúnmente. Ya su manera de hablar, el pecado, ha hecho de que todo fluya en esa dirección. Alguien le dice buenos días, no contesta. Si contesta es una contestación de pelea, porque el pecado ha estructurado la mente de esa persona ya. Ya esa persona no procesa bien las cosas. Cuando recibe una información, no lo procesa de una manera normal, sino que ya van atadas las emociones del pecado a eso. Empieza el pecado a poner las emociones de tal manera que una palabra le ofende. Una palabra, una mirada le ofende, un gesto ya es un motivo de pelea. Ya no hay nada que esté bien para esa persona. Esa es lo que el pecado hace, cómo estructura la mente de las personas. Eso es para el pendenciero, pero ahí añádale todas las emociones que van con el pecado. Bueno, cuando la persona tiene estructurada su corazón de esa manera, el contenido de las palabras cambia. Dice ahí la palabra de que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso era sencillamente su pensamiento. Estaba hablando anteriormente del pensamiento, de los gestos de su cara, de la cara de las personas. Eso era solamente lo que estaba pasando internamente. Pero esa es la primera etapa del pecado. Después eso se hace externo. De ahí comienzan las palabras. Bueno, cuando el pecado reina en la vida de las personas, como dice Jesús ahí, el corazón comienza a hablar eso. Comienza a hacerlo externo. Y comienza a destruir. Las palabras de esa persona comienzan a destruir y a destruir. Habla perversidad. El pecado hace que la persona reciba una información. La información puede ser cualquier cosa, puede ser una comida o algo. Y a esa persona lo transforma en algo perverso. Puede ser cualquier cosa. Pero el pecado está estructurado en la mente de tal manera que la persona comienza a recibir cualquier cosa y comienza a darle la estructura que el pecado le ordena. Comienza esa persona a recibir algo y empieza a darle el egoísmo. Me lo digo por esto. Me miró así por esto y esto otro. Hay un pensamiento de destrucción en las palabras. Ya las palabras no son normales. Ya hay un sentimiento de destrucción atrás de esas palabras. Hermano, y somos sinceros con nosotros mismos, podemos decir, es cierto, en el nombre de Jesús, de que esa era nuestra naturaleza. Hay mentira. Cuando la persona comienza a hablar con mentira, comienza a hablar con engaño, queriendo obtener un resultado. Esa es la naturaleza del pecado. Ese es como el pecado se ha internalizado adentro de cada persona y controla lo que sale de ella. Entonces lleva un proceso del pensamiento, de ahí palabras y de ahí acciones. De ahí el pecado se externaliza y comienza a accionar de una manera diferente. Miren lo que dice ahí 2 de Pedro 2:13.
Segunda de Pedro 2:13 dice la palabra. Recibiendo el galardón de su injusticia, está hablando de esta persona, dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y mire esto, es importante, dice, estos son inmundicias y manchas, dice, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Miren la naturaleza del pecado, de que, yo no sé si usted se ha fijado, cuando uno está comiendo, todo el mundo está en silencio. Cuando uno come, todo el mundo está en silencio porque está concentrado en comer. El cuerpo normalmente se concentra en comer, y estar en silencio está concentrado en cómo va a comer, qué es lo que va a comer, etc. Pero cuando el pecado reina en la vida de la persona, dice la palabra que aún cuando está comiendo, está procesando todo eso de una mala manera, con el pecado por delante. Aún cuando comen, el pecado está reinando en su vida. Eso es tan profunda la palabra, es tan profunda, dice la palabra en Hebreos, de que la palabra de Dios penetra todo el ser, las entrañas, los tuétanos, dice el alma, el espíritu. Imagínense cómo es la palabra cómo ha llegado a la profundidad del corazón del hombre, que dice ahí de que el hombre que anda en pecado se maneja de tal manera, la mujer que anda en pecado se maneja de tal manera, que aun cuando está comiendo se está recreando en sus errores, en sus pecados. Lo que veíamos ahí en Génesis 4, dice la palabra ahí que pasando el tiempo, Caín y Abel llegaron delante de Dios y los dos querían agradar a Dios. Eso es un tema más profundo, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Querían agradar a Dios. Abel llevó sus animales y los mató ahí para el Señor, ofreció ahí un sacrificio para el Señor. Caín, mientras estaba alabando al Señor, mientras estaba acercando al Señor, vuelvo a repetir, es algo más profundo, lleva más eso, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Estaba buscando al Señor, digámoslo así. Estaba ensañado contra su hermano. Tenía ganas de matarlo. Estaba planeando cómo matar a su propio hermano. Así es de profundo el pecado. Aun cuando estaba buscando de Dios, aun cuando estaba queriendo agradar a Dios supuestamente, estaba viendo cómo mataba a su propio hermano. Esa es la naturaleza del pecado, esa es la manera como el pecado se estructura en la vida de las personas. Ni siquiera alabando a Dios está en paz esa persona. Bueno, esa es la naturaleza del pecado, los estragos del pecado. Veamos que dice Juan 8:36. Dice la palabra, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A ver, entonces estamos viendo de que esa es la naturaleza del pecado en la vida de todo hombre y toda mujer. Dice ahí la palabra en Romanos 3, que no hay ni uno en la tierra que uno puede decir, no, yo realmente estoy bien delante de Dios. No hay ni uno. Entonces aquí dice la palabra de que cuando el Hijo nos liberte, entonces, hasta entonces, seremos verdaderamente libres. La persona trata con toda su fuerza, con toda su educación, con todo su conocimiento, con todo lo que tiene, tratar de ser libre de todas estas cosas. Estamos hablando de la persona que quiere, ¿verdad? La mayoría de personas no quiere, pero estamos hablando del que quiere. Pero la realidad es que ninguna persona puede ser libre del pecado si Cristo no le libertare. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
Para que una persona pueda ser libre del pecado, pueda estar bien delante de Dios, ser justificado delante de Dios, tiene que ser libertado por Jesucristo. Si no, la persona no puede. No, pero él es mi hijo, mi hija. No puede. Esa persona tiene que tener a Cristo como su libertador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Con esto en mente vamos a entrar a lo que estábamos leyendo ahí en Efesios 4. Que obviamente este mensaje es para cristianos, ¿verdad? Para personas que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Dice la palabra de que si no tenemos a Cristo no podemos ser libres. Es así de sencillo. La persona aunque quiera no puede. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está hablando, entramos ahí a Efesios 4 y tomando en cuenta esa estructura del pecado que está asentada en cada uno de nosotros cuando venimos a Cristo Jesús. Entonces aquí comienza la palabra a redarguirnos ahí. Y dice en el versículo 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como éramos antes, lo que estábamos hablando, despojados del viejo hombre, de esa manera de vivir. Dice que está viciado, está perdido, conforme a los deseos engañosos. No podemos seguir en esa vida. Y aquí entra el punto, dice en el versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Esa palabra renovados quiere decir hacer nuevo. Se está diciendo, venimos con todo esto delante de Cristo. Venimos de todo esto cuando Cristo nos salva. Y vea que aquí no está, obviamente vamos a entrar a lo que es la obra del Espíritu Santo, pero aquí está hablándole al creyente. Dice, usted, yo, necesitamos ser renovados. Usted y yo tenemos que renovarnos. Entonces está hablando de algo que usted y yo tenemos que hacer. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ok, entonces, yo era un mentiroso. Esa era mi vida. Yo era un mentiroso. Yo era una persona que mentía constantemente. Era una persona, como describe ahí la palabra, hundida en mis delitos y pecados. Una persona que realmente estaba desagradando a Dios. Yo pensaba que estaba bien. Yo pensaba. Pero cuando vine a Cristo Jesús me di cuenta que no. El Señor me enseñó que yo no estaba agradándolo. Y dice ahí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y nos dice la palabra entonces que tenemos que empezar a destruir esa estructura. Ya no podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir procesando esa información de la misma manera. Y tenemos que estar conscientes de eso. Hermano, la naturaleza de la carne es así. La naturaleza de la carne es constantemente buscar el pecado. Es constantemente andar en ese viejo hombre. Esa es la naturaleza de la carne que obra en la vida de los cristianos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice otra cosa. Aparte de la obra del Espíritu Santo, porque Él es el que realmente obra en nosotros, empieza a hablar acerca de lo que usted y yo tenemos que hacer. O sea, no solamente Dios haciendo la obra, sino que ahí es donde entra usted y yo. Dice ahí la palabra que tenemos que renovarnos. Tenemos que destruir esa estructura ya no puede estar en nosotros. Ya cuando la persona nos diga algo, no podemos inmediatamente clic y empezar a darle rienda suelta al pecado, sino que eso tiene que parar. Tiene que parar en nuestra vida. Ya no podemos seguir en ese sistema de vida. Y empieza a decir que tenemos que renovarnos. Tenemos que entender una cosa, eso no se puede sin Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Cuando nosotros estamos sin Cristo, tratamos de cambiar muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Nos damos cuenta que fracasábamos todo el tiempo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo está haciendo una nueva obra en nosotros. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que renovarse. Tiene que hacer las cosas nuevas, tiene que romper todo ese molde ya. Ya no podemos seguir hablando lo mismo, ¿verdad? No podemos seguir diciendo las mismas necedades. No podemos seguir haciendo
las mismas cosas que hacíamos antes, sino que tenemos que cambiar todo eso. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces está hablando acerca de que cuando todo esto comience a ser recibido en nuestro ser, uno tiene que estar consciente de eso, ¿verdad? De que antes mi mente trabajaba de una manera, pero ya no más. Ya no más, yo ya no puedo seguir en lo mismo. Cristo me dice que yo ya no puedo seguir en lo mismo. Vamos a ver Colosenses después. Vamos a ver una explicación más profunda de esto que está hablando aquí el apóstol. Y en el versículo 24, entonces dice, renovaos. Y después dice en el versículo 24, dice, y vestidos. Entonces el renovado está hablando acerca del ser interior. Vestidos está hablando acerca ya de las obras, de lo que tenemos que hacer. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces son dos partes de esta obra. Dice, la primera es que tenemos que ser renovados, tenemos que cambiar esa estructura. Esa estructura ya no puede ser en nosotros. Pero después dice que tenemos que vestirnos. Vestido significa ponerse algo que no tenemos, pero no lo vamos a poner, no lo vamos a vestir. Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahora yo ya tengo que andar como este nuevo hombre creado según Dios. Entonces con eso en mente veamos ahí que dice Colosenses 3. 2 libros adelante. Colosenses 3 del 5 al 17 dice, aquí explica más ampliamente eso, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué son estas cosas? Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales, me está hablando a la iglesia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros, o sea nosotros, también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, porque ya no vivimos, ¿verdad? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice ahí, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y dice ahí, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, la paz de Dios. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces aquí la palabra nos explica más ampliamente lo que estaba hablando en Efesios. Y empieza a decir, haced morir. Entonces, en el versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Entonces comienza a hablar acerca de la naturaleza de nuestro ser, de cómo ya no podemos estar en lo mismo.
Dice que tenemos que quitar de nosotros esa ira, el enojo. Y ahí dice algo bien importante, dice la malicia. Hermanos, tenemos que quitar de nosotros toda malicia. Tenemos que quitar de nosotros todo aquello que tenga un doble sentido en nuestra vida. Ya no podemos andar con esa naturaleza, ya no podemos dejar que el pecado sea el guía de nuestro corazón. Hermano, uno ya tiene que estar consciente de eso. Uno ya tiene que estar consciente que el pecado lo está asediando y que en el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros vamos a ser libres de todo esto. Cristo nos ha libertado de todo esto. Ya no tenemos que haber en nosotros, dice ahí, esa ira, enojo y malicia. Y después dice blasfemia. O sea, blasfemia son cosas contra Dios. Hermano, nosotros vivíamos haciendo cosas contra Dios, viviendo en idolatría, viviendo y hablando acerca del Señor cosas que no eran. Ya no más. Ya no podemos estar blasfemando el nombre del Señor. Amén. No puede haber en nosotros palabras deshonestas. No mintáis los unos a los otros. Ya no podemos seguir mintiéndonos. No podemos seguir engañándonos. Ya eso ya no puede ser en nosotros. Toda mentira tiene que desaparecer de nuestra boca. Lo que no es realidad, lo que no es verdad. Mi hermano, eso viene en las cosas más pequeñas de la vida. Puede ser que andemos caminando y ya uno comienza ahí a hilvanar ahí una mentira. Esa es la naturaleza de la carne en todos los hombres, en todas las mujeres. Ahí es donde uno decide seguir al Señor. No puedo estar hablando estas mentiras. No puedo andar hablando lo que no es cierto, ni creyendo lo que no es cierto. Amén. Y después en el versículo 10 dice, y revestido del nuevo, o sea, entonces tenemos que abandonar todo eso, y revestido del nuevo, el cual conforme, dice, a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él es el blanco perfecto, Cristo Jesús. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se está diciendo la plenitud de Cristo Jesús. Todos cuando venimos empezamos a absorber pedacito por pedacito lo que Cristo nos va dando. Pero tiene que llegar hasta un conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque el Señor no ha acabado la obra en nosotros. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. O sea, va quebrando todos esos moldes que teníamos en la cabeza. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Donde Cristo Jesús nos va enseñando cómo son las cosas realmente. Uno tenía concepciones de la manera de los hombres. ¿Quiénes son los hombres? ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo se comportan? Eso ya no puede ser, sino que dice que si no, Cristo es el todo y en todo. Solo hay dos cosas: vivir con Cristo o sin Cristo. Y en el versículo 12 entonces empieza a hablar, dice vestidos, algo que no hay en nosotros, pero que ahora nos vamos a vestir de eso. No lo tenemos innato en nosotros, pero ahora lo vamos a ocupar. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. O sea que nosotros tenemos que ser misericordiosos. ¿Qué es misericordia? Es buscar el bien de los demás. Cuando alguien nos ofende, hay que perdonar. Y eso es difícil. Pero es ahí donde estamos vistiéndonos del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. Hermano, eso no es fácil, no es algo sencillo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Tiene que haber una clara conciencia suya y mía. No, hoy me voy a comportar así. Hoy me voy a comportar así. Nada menos esta semana tuve un problema serio con mi jefa en el trabajo. Y yo decía, en mi ser decía, yo no puedo decirle mal a esta mujer. Esta mujer necesita a Cristo Jesús y
y yo no puedo obrar en contra de ella. Y no crea que yo aquí me estoy echando flores, sino que lo que le quiero decir yo es eso en acción, de que uno tiene que tener un claro pensamiento, una clara decisión en su mente, de que es lo normal atacar de nuevo. Pero ya no puede ser eso en nosotros, sino que ahora tenemos que obrar en el amor de Cristo Jesús. Tenemos que tener misericordia por los demás, de benignidad, o sea, andar haciendo lo bueno, de humildad. Hermanos, tenemos que morir a ese ego, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo nos gustaba que nos echaran flores, nos gustaba que nos levantaran. Ahora no puede ser eso ya más. Ahora tenemos que darle la gloria al Señor. Darle la gloria al Señor en todo. Hermano, uno cuando ya está en Cristo se da cuenta de que uno no es bueno, que nuestras acciones, como dice la palabra, se va dando cuenta uno de eso, que realmente son trapos de inmundicia, de que realmente no somos tan buenos como pensábamos, pero por la misericordia del Señor estamos aquí. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tiene que darle la gloria al Señor. Bueno, hay veces que hay una hora medio buena, ¿verdad? Ya uno quiere levantarse y exaltarse, yo soy mejor que... Eso no puede ser ya más. Ahora uno tiene que darle la gloria al Señor. Dios mío, tú estás haciendo esto en mí y la gloria sea para ti. Bueno, realmente he llegado a la conclusión de que solo la misericordia del Señor, solo la misericordia del Señor estamos aquí. Dice ahí de paciencia. Bueno, yo soy una persona impaciente. Esa es mi naturaleza. Yo soy impaciente, una persona impaciente en todo. Yo voy manejando y no tengo paciencia con los demás. Quiero que todo el mundo se maneje a la misma velocidad que yo lo hago. Quiero que todo el mundo comience a hacer las cosas como yo lo hago, a la misma rapidez. El Señor tiene que hacer esa obra en mí. Uno tiene que ser paciente. Y uno tiene que llegar a esa conclusión: yo soy impaciente, soy una persona impaciente. Y el Señor tiene que hacer un milagro en mi vida en esa área. Uno tiene que llegar a esa conclusión de que somos estas cosas que habla la palabra. Pero tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Y dice ahí, me salté, tenemos que ser mansedumbre. A mí me encantó una palabra que el Señor me dio acerca de eso, mansedumbre. La persona mansa es la persona que le hacen algo y le deja eso al Señor. Y le deja eso al Señor. Pero uno dice, no, yo soy manso, pero primero ataco con todo y después se lo dejo al Señor. Eso es como uno piensa, no, yo soy manso, pero primero le doy con todo y de ahí se lo dejo al Señor. No, la mansedumbre. Y hablaba ahí de Moisés, y ve que Moisés manejaba un pueblo enorme. Y dice la palabra allí que no había otro hombre más manso que Moisés. Teniendo él la autoridad, teniendo él la capacidad de ejercer poder. Esa es la palabra de que démosle las cosas al Señor. El Señor va a orar. Hermano, yo digo, me encantó esa palabra, ¿verdad? Pero ponerle en obra es otra cosa. Una cosa es que nos haya encantado la palabra, ¿verdad? Pero otra cosa es que sea la realidad de nuestra vida. Tenemos que ser mansos. Tenemos que dejarle las cosas al Señor. Pasó esto. Dijeron esto. O sea que no es cierto. Le voy a dejar al Señor las cosas, ¿verdad? Que el Señor obre y que salve a esas personas. Amén. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Eso es importante en nuestra vida, ¿verdad? Yo era una persona, como decía la palabra, sin afecto natural. No había perdón en mí. Una persona que tal vez no hacía algo, ¿verdad? Pero mi pensamiento, yo no perdonaba a nadie. Puede ser que haya sido así nuestra vida, ¿verdad?
Pero aquí dice que tenemos que empezar a soportarnos los unos a los otros. Hermano, dice la palabra ahí de que el obispo no puede ser pendenciero. El obispo no puede andar buscando pelea con los demás. Uno no puede andar ahí buscándole. Hablamos con Nelson, estábamos ahí reunidos ahí con otros, 3 patas al gato. Que una persona dijo una palabra, se equivocó y yo ya voy a ir a... Te equivocaste en esto. O dijo algo, me vio así. Uno no puede andar buscando pelea de la nada. Esa es la palabra ahí que tenemos que soportarnos. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. El papá, la mamá se da cuenta de eso, ¿verdad? Cuando tiene hijos, hijas. Cada uno de ellos es diferente. A uno le enoja una cosa, a otro le enoja a otra. A uno le alegran unas cosas, a otro le alegran otras. A mí me cae mal Neto porque no se ríe. Y ahí el otro dice, me cae mal porque no se ríe. O porque se ríe o porque no se ríe. Entonces todo el mundo es diferente. Todo el mundo dice, ¿por qué habla tan suave? ¿Por qué grita? Entonces uno nunca está contento, ¿verdad? O sea, entonces ahí es donde uno tiene que empezar a soportar a todos los demás. Eso no quiere decir que vamos a aguantar el pecado, ¿verdad? Uno no está diciendo la palabra, ¿verdad? Que vamos a entender las personalidades de los demás. Cada uno de nosotros tiene una personalidad y tenemos que soportarnos, dice. Soportarnos no quiere decir, yo todo lo dejo pasar, no es eso. Es darle tiempo a las cosas, ¿verdad? Darle un espacio a todo. No andar encima de los demás. Y dice, y perdonándoos unos a otros. Bueno, dice ahí en Eclesiastés, dice, no te fíes cuando tu siervo haya hablado cosa contra ti, porque te vas a acordar que tú también hablaste algo en contra de alguien alguna vez. Uno no puede andarle poniendo atención a todo lo que se dice de uno. Uno no puede andarle poniendo atención a lo que pasa en la vida, a todo. Hay un dicho en inglés muy sabio, dice, don't sweat the small stuff. O sea, no le ponga atención a las cosas pequeñas. Que porque uno no tiene que andarle poniendo interés a cada palabra que toda persona dice. Hay que darle espacio a los demás, ¿verdad? Tenemos que perdonarnos. Entonces, para concluir, entonces el pecado estructuró nuestra mente de una manera, pero ahora la palabra dice que tenemos que renovarnos. Tenemos que sacar esa estructura. Ya no puede ser eso en nosotros. Ya no podemos seguir pensando de la misma manera. Dice, la abundancia del corazón abra la boca. Ahora que hablemos algo que sea dentro del temor de Dios. O sea, no solamente vamos a pasar hablando de la palabra, ¿verdad? Pero en lo que podamos, tenemos que obrar en esa área. Siempre tiene que haber paz en nosotros. Vamos a terminar con eso. Ahí dice en el versículo 14, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios, gobierna en vuestros corazones. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo, a la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces veamos qué dice Romanos 12:18. Entonces vamos sacando esa estructura de nuestro ser, ¿verdad? Y nos estamos renovando a tal punto que ahora tenemos que andar en paz. Tenemos que andar cambiando eso de nuestro ser. Veamos qué dice Romanos 12:18. Dice, si es posible, no siempre se puede, ¿verdad? Pero si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, cuando el Señor comienza a cambiar todo eso en nuestra vida, uno ya no se anda metiendo en problemas. Uno anda buscando la paz, ¿verdad? Anda buscando cómo andar en paz con los demás.
Uno cuando se levantaba con la esposa, con el esposo, ¿verdad? Que ¿por qué te levantaste del lado izquierdo? Que ¿por qué te bañaste a las 5 de la mañana y no a las 6 de la mañana? Uno andaba peleando por cualquier cosa. Ya no más. Cristo Jesús va cambiando esa naturaleza en nosotros. Ahora, en lo que esté en nosotros, tenemos que andar en paz con todos los demás. Si nos sirvieron una cosa hoy, hay que comerse eso. No, pero yo quería lo otro. No, ¿verdad? Sino que lo que nos llegue hay que estar agradecidos con el Señor. Amén. Ahí vamos a concluir 2 Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, volviendo a lo que estábamos hablando, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, dice, y vivid en paz. Y dice, y el Dios de paz, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. O sea, haciendo estas cosas, Dios va a estar con nosotros. Entonces tenemos que ir abandonando la estructura del pecado, renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Ya no podemos procesar las cosas de la misma manera. Y ahora tenemos que vestirnos de un nuevo hombre, de una nueva mujer, conforme a la imagen del que nos creó. Amén. En la paz del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.